Primero que nada, ¿qué es la ciencia? Es toda descripción coherente y sistemática de un grupo de fenómenos. Y estos fenómenos son toda modificación en la naturaleza. Sabiendo esto, la química es la ciencia que estudia la materia. Se basa en examinar la materia, su composición, propiedades físicas y químicas, sus cambios y combinaciones que experimentan los elementos, que siempre están acompañados de variaciones de energía. Ahora sí podemos comenzar con la historia. Las especulaciones sobre la materia comenzaron en Grecia. Empédocles mencionó que los elementos básicos de la materia eran el fuego, el agua, el aire y la tierra, idea que Aristóteles aceptó, y por ser una figura dominante, una figura intelectual, causó que se mantuviera por mucho tiempo, limitando otras opciones. Esto ocurrió durante los años 500 a 430 a.C. Pero mucho antes, un maestro y su discípulo, llamados Demócrito y Leucipo, en el año 460 y 370, mencionaron que la materia estaba formada por partículas indivisibles y microscópicas. Fue su libro, el libro de Demócrito, De Rerum Natura, que sirvió para que en 1667 Robert Boyle estableciera su idea y John Dalton la desarrollara con experimentos. Todas las teorías de los griegos se basaban, o se respaldaban, mejor dicho, en conocimientos egipcios, y es porque en Egipto comenzó la química. La química comenzó en Mesopotamia, que comprende China y Egipto. Y como ya dije, se originó en esta última. Desde los años 400 a 1600 después de Cristo se inició la época de la alquimia, o sea, en la Edad Media. Se utilizaban los conocimientos recopilados de los griegos y de los egipcios para hallar el elixir de la juventud y la piedra filosofal. Los alquimistas introdujeron la palabra elemento y dieron muchos avances en la química de laboratorio, perfeccionando aparatos y creando nuevas sustancias. Luego del declive del Imperio Romano en la Europa oriental, por culpa de esto se empezaron a estudiar menos las escrituras griegas, por no decir que se abandonaron. Pero en el siglo VI, unos cristianos conocidos como los restorianos, que hablaban el idioma sirio, expandieron su influencia por Asia Menor y Mesopotamia. Para los años 700 a 800, los árabes ya habían expandido la cultura islámica en el norte de África, y específicamente en el año 711 en España se introduciría por primera vez la palabra alquimia. Las traducciones sirias se habían traducido al árabe, y los árabes y chinos habían captado dos ideas con el oro: riqueza y medicina, y la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, produciéndose así muchos experimentos y de paso descubriendo con esto nuevos reactivos como el alcálisis cáustico y las sales de amonio. También se dio la necesidad de aplicar más métodos cuantitativos, pues en algunas fórmulas árabes daban instrucciones específicas. Así siguió expandiéndose desde el siglo VI. En Europa se dio un resurgimiento intelectual gracias a los intercambios culturales entre estudiantes árabes, españoles y sirios, y gracias a las escuelas traductoras. Los estudiantes europeos también pudieron beneficiarse de esos conocimientos. La fabricación del vidrio había mejorado en Venecia gracias a esto, lo que permitió mejorar también aparatos de destilación, obteniendo principalmente alcohol y ácidos minerales.
En China, el descubrimiento de los nitratos y la pólvora para utilizarse en los fuegos artificiales llegaron a Occidente, y estos, como ya se sabe, lo convirtieron en armas. Las ideas de Aristóteles decayeron, obviamente, pues basaban en algo muy místico. Los árabes creían que los metales consistían en una mezcla de azufre y mercurio. Y siguiendo con algunos momentos importantes, está la época de la iatroquímica, que comienza desde el año 1600 a 1700 después de Cristo, pues ante el surgimiento de mucha charlatanería, los reyes y los papas prohibieron la práctica de la alquimia, haciendo que esta disciplina se enfocara en la medicina. Paracelso fue el primer profesional médico verdadero. Utilizaba el opio por sus propiedades medicinales y psicodélicos, también el hierro, el mercurio y el arsénico. Los iatroquimistas pensaban que el ser humano estaba constituido por sal, mercurio y azufre, solo tres elementos, que actuaban unos sobre otros en proporciones precisas y que no podían desequilibrarse. La época de la teoría del flogisto, ocurrido durante los años 1700 a 1774. La química se le toma como una base importante de otras disciplinas, y su nuevo objetivo era hallar la razón de la combustión. Pensaban que los metales ardían gracias a que tenían flogisto. Aunque la teoría duró más de un siglo, se hallaron muchos inconvenientes, como que después de quemar se supone que perdía tal flogisto, pero aumentaba su masa, por lo que perdía coherencia. Y además, luego se descubrió que el aire perdía volumen, lo que aumentaba más la duda. Carl Wilhelm descubrió el oxígeno antes que Joseph Priestley, y este último lo descubrió cuando calentó el óxido de mercurio, hasta que llegó a una teoría y le puso el nombre de aire desflogistificado al oxígeno en 1774. Henry Cavendish descubrió en 1776 el hidrógeno y lo llamó aire inflamable. También sintetizó en 1781 el agua al combustir hidrógeno y oxígeno con aire. Y sigue la época de Lavoisier. Este hombre descubrió en sus experimentos de 1775 y 1780 que la combustión se debía a la absorción del aire, específicamente absorber el oxígeno. Dio tres postulados y le dio el nombre de oxígeno, que significa engendrador de ácidos, y el hidrógeno, engendrador de agua. Este sí comprueba la ley de la conservación de la materia con sus balanzas. Ya a principios del siglo XIX comienza la química moderna. Y en una de las fases de la química moderna se halla la química nuclear, que es el estudio de las reacciones nucleares que implican cambios en el núcleo. Este comenzó con el descubrimiento de la radiactividad por Henry Becquerel. En este ámbito se trabaja con átomos muy pesados y también se utilizan sus isótopos, que son la versión de otro átomo pesado con diferente masa, pero con igual cantidad de protones. Estos se dividen en isótopos estables, isótopos radiactivos e isótopos radiogénicos. Los estables son los que no sufren desintegración, pero siguen siendo isótopos. Los radiactivos son aquellos que sí sufren el decaimiento nuclear, y los radiogénicos, que son los productos de la desintegración radiactiva. Un dato a enseñar es que la velocidad de reacción es independiente de la concentración, la temperatura, la presión y la catálisis. Y bueno, ¿qué es la radioactividad? Es el decaimiento de un núcleo inestable, o que también se puede inestabilizar, dando como resultado la emisión
de radiación, partículas y energía, y la ruptura del núcleo. Fue descubierta por accidente al investigar la fluorescencia y fosforescencia de unas sales que contenían uranio. Esto creo que sucedió en 1896 por Henry Becquerel, así que el inicio de la química nuclear es el mismo año en que Henry descubrió esto. Luego, en 1898, los esposos Pierre y Marie Curie encontraron dos nuevos elementos, que son el polonio y el radio. Y en 1899, Ernest Rutherford comenzó a investigar las radiaciones emitidas por el uranio y halló dos partículas, el alfa y el beta. Luego mencionó que todas las sustancias que las emitían son radiaciones, así que todas las sustancias que emitan partículas alfa y beta son consideradas como radiactivas. Y en 1900, Paul Villard descubrió los rayos gamma, dando así un requisito más a las sustancias radiactivas. La radiactividad artificial fue descubierta en 1934 por la hija de los esposos Curie, Irene Curie, y su marido Frederick Joliot, que consistió en bombardear el núcleo de un átomo estable con partículas alfa y beta. También funciona con neutrones, y de esta manera se inestabiliza un átomo, dándose así tres desintegraciones o decaimientos. El decaimiento alfa, que se da en núcleos con carga mayor, con carga me refiero a la cantidad de protones, con carga mayor o igual a 84 y con un peso mayor de 200, haciendo que su núcleo pues disminuya en 2 neutrones y 2 protones, o sea las partículas alfa. El decaimiento beta se da cuando hay un exceso de neutrones. Este neutrón se desintegra en un protón junto a un beta y junto a un antineutrino. O sea que el neutrón está compuesto por un protón, un beta, que es en realidad un electrón, y un antineutrino, dando así a núcleos isóbaros, pues aumentan su carga positiva, pero mantienen su masa. Y esto se da porque el neutrón, al partirse en un protón, aumenta la carga del átomo. Decaimiento positrónico se da en núcleos con exceso de protones, donde éste se desintegra en un neutrón junto a un positrón y a un neutrino, generando así nuevamente núcleos isóbaros. Pues en este caso, la carga no aumenta, sino que disminuye, pero mantiene su masa porque ese protón se convirtió en un neutrón. Y por último, la captura electrónica. O sea que un núcleo inestable atrae un electrón de su propia nube electrónica, o sea de la capa K, que es la más cercana. Esta forma de captura electrónica se puede dar cuando se le bombardea con neutrones. También está el decaimiento gamma, que se caracteriza por no ser transmutativo, o sea que no transforma el núcleo, pero que de igual manera obtiene o genera una mayor estabilidad. Porque sí, ese es el fin de la radiactividad, causar más estabilidad en el núcleo. Otro dato curioso es la vida media. Este corresponde al tiempo que transcurre para que un núcleo desintegre el 50% de su masa. También es llamado periodo de semidesintegración. Un ejemplo es la utilización del carbono 14, que es una forma radiactiva del carbono, y que lo utilizan para medir la antigüedad de los fósiles o algunas zonas que contengan materia orgánica, pues su vida media es de 5.730 años. Continuando con los avances de la química nuclear, sigue la fisión nuclear. Este es un proceso en que consiste en el fraccionamiento o división de un núcleo pesado
en dos núcleos ligeros, acompañado de 2 o 3 neutrones, radiación y gran cantidad de energía, aproximadamente 200 megaelectronvoltios por núcleo. Se puede hacer de manera controlada, como en los reactores nucleares, cuyas reacciones son controladas por sustancias reguladoras, como el grafito, el agua pesada y el óxido de belirio, para reducir la velocidad de los neutrones, o sea, la velocidad en que se disparan estos, para ocasionar la reacción en cadena, y también para motivos bélicos, como ya se sabe, reacciones no controladas, como en las bombas nucleares, donde el uranio 235 o el plutonio 239 es bombardeado por un neutrón, haciendo que éste se divida y expulsa 3 neutrones que luego chocarán también con otro uranio, y así seguirá y seguirá, como ya le había dicho, en una reacción en cadena, desprendiendo enormes cantidades de calor y radiación. Oye, ¿cómo oye, la cagada, ¿no? Creo que sí me están vigilando, ¿sabes por qué? Mira, ni siquiera iba a poner eso, y mira qué pareció. Cuando se lanzaron, justo iba a decir, justo quería saber cuándo se lanzaron las bombas a Hiroshima y Nagasaki, y ya lo pusieron antes que yo. Como por ejemplo el ataque nuclear que se dio a Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y a Nagasaki 3 días después, el 9 de agosto de 1945. Y siguiendo con lo que nos compende, un dato aquí es la masa crítica, que es la cantidad mínima para que una sustancia produzca una reacción autosostenida. Este proceso fue descubierto por los científicos Otto Hahn y Fritz Stallman. Disculpen si lo pronuncio mal, pero ya, para hacerlo rápido. Igual pondré los nombres en el video. En 1938, estos hombres pues bombardearon isótopos de uranio 235 con neutrones. La fusión nuclear, lo contrario a la fisión, es también conocida como proceso termonuclear y consiste en la unión de núcleos ligeros como los isótopos de hidrógeno o helio. Para iniciar estas reacciones se requiere de temperaturas muy elevadas, mínimo 10 elevado a la 8 kelvins, por lo que es difícil simular estos procesos. Esta forma de radiación ocurre constantemente y de forma espontánea en las estrellas y el estado plasmático. Los beneficios de esto, si es que algún día se pudiera hacer de una forma más eficaz y controlada, es que se obtiene mayor cantidad de energía en las reacciones y la mayoría de sus productos no son radiactivos y tienen larga vida. Aquí también va el tema de la radiación cósmica. La radiación cósmica primaria es aquella que se origina en el espacio y está constituida por protones y partículas alfa. Luego, cuando interactúan con nuestra atmósfera, generan radiación gamma y otras partículas subatómicas como los electrones y los mesones. Producción de elementos transurados. Tras el descubrimiento de Irene Curie, Fermi inició en 1934 los trabajos que lo condujeron a obtener en 1940 los primeros núcleos artificiales, dando un paso más a la evolución de la química actual. Los elementos trazadores. La capacidad de los rayos emitidos por los radioisótopos de trazar o marcar películas fotográficas se emplean en la agricultura para estudiar la acción de los herbicidas y también la relación de los insectos y las plantas, como el transporte de polen. Y ya para terminar con las fases que pasó la química para llegar a donde está ahora, mencionaremos la energía de enlace nuclear, que es la energía suprema, la energía que mantiene unido a todos los nucleones por la interacción nuclear fuerte.
también es aquella que se desprende cuando éste se divide en otros isótopos, y creo que este se le llama interacción nuclear débil. Este es el tipo de energía que se libera. Así, de esta manera se puede romper la unión entre dos nucleones al suministrarle suficiente energía. Y con esto termina el video. Por favor denle like, me he pasado mucho tiempo investigando esto y estoy seguro que para la siguiente semana, o quizá o tal vez dentro de 3 días, suba el siguiente tema, que es la evolución de las teorías atómicas.